Navidad, señora, no es solo esto de las decoraciones ni de las luces, sería una vanidad muy grande si nos refiriéramos a la Navidad solamente como el tema de los regalos y de las luces. Es ayudar, es aportar, es acercarse al que está necesitado. Y eso es lo que precisamente hacen en la Fundación Punto de Encuentro, acercarse a estos adultos mayores que muchos de ellos están quizás careciendo de una mano amiga y de un apoyo emocional. Está con nosotros nuestra querida Patricia, por segunda vez ya con nosotros. Es muy grato verte, Patricia Águila, compartiendo con nosotros acerca de esta fundación. Punto de Encuentro. Oh, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Qué gusto tenerte con nosotros. Ustedes como Punto de Encuentro, ¿están realizando alguna actividad especial ahora con los adultos mayores para esta época? Perdón. Estamos haciendo, mira, más que nada prevención de lo que implica ahora lo que es las fiestas, porque todo el mundo se preocupa de estar en familia, pero también hay que mantener los cuidados y con mayor razón. Exactamente, porque fíjate, ¿hay riesgos especiales asociados a esta época con los adultos mayores? Más que nada es que la gente en esta época, y sobre todo acá que hemos estado más relajados, ¿cierto? La gente se empezó a juntar, empezó a volver buen tiempo, claro. Empezamos a hacer asados. Llevamos tanto tiempo de pandemia que la gente empezó como a juntarse, empezaron a salir a los malls, a distintas partes, y claro, las medidas se han ido un poco relajando, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que como nos vemos muchas veces, muy frecuentemente con gente con la que estamos trabajando más en el día a día, pensamos que no nos vamos a contagiar o que a lo mejor, no sé, como lo vemos más a menudo, tenemos los mismos bichos, pero eso no implica, porque si yo me junto con alguien y después me junto con otra persona que veo todos los días, voy transfiriendo, ¿cierto?, estos microbios por distintas partes. Entonces siempre tenemos que mantener cuidado, sobre todo con los adultos mayores, que son personas que son de mayor cuidado, ¿cierto?, porque tienen enfermedades crónicas, claro. Entonces es población de riesgo. Entonces no es la Navidad, es el tema de la pandemia lo que hace más crítica esta época, porque precisamente muchos nietos quieren irse a juntar con sus abuelos y muchos padres con sus hijos o hijos con sus padres, y esto efectivamente los pone a ellos en mayor posición de riesgo. Lo que pasa es que hay dos puntos. Por un lado está, claro, lo que implica la pandemia y los riesgos de que los adultos mayores se enfermen. Pero por otro lado también tenemos a los adultos mayores que viven solos, ¿cierto? Que son adultos mayores que o no tienen familia o están más aislados, ¿cierto? O con este asunto de la pandemia, además ya están con un ánimo más deprimido. Sí, Entonces, por otro lado, siempre esta fecha produce que las personas que están solas, que están más aisladas, de por sí se depriman un poco más, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que los adultos mayores que ya han estado durante todo este tiempo, ¿cierto?, solos, que a lo mejor todavía se han mantenido distantes porque han mantenido el resguardo para no enfermarse, además esta fecha les recuerda que están más solitarios. Sí. Entonces, por un lado tenemos la lógica, ¿cierto?, de lo que implica a las personas que son solitarias, que estas fechas siempre les llegan con más emoción, que se sientan a lo mejor más solos, y por otro lado tenemos aquellos que son con toda su familia, con toda su gente, y que corren más riesgos de enfermarse. Tenemos los dos polos opuestos. ¿Cómo lo están enfrentando ustedes? ¿Qué están recomendando a las familias que tengan adultos mayores? Que efectivamente tenemos dos lados y los dos son intensos. El riesgo de contagio, pero también el riesgo de que emocionalmente entren en una depresión incurable. ¿Cuáles son las recomendaciones? Por un lado, tenemos que pedirle, más que nada, ¿sabes qué? Yo creo que esto es una cosa que tiene que ser, por un lado, la familia, que tiene que preocuparse, o los vecinos, o los amigos, y por otro lado, también el mismo adulto mayor. O sea, yo tengo que asumir de que yo tengo que autocuidarme, sí. Y eso implica varias cosas. Por un lado, si yo estoy solo y no tengo mucha gente, o no tengo mis hijos en este minuto acá conmigo, yo me puedo preocupar de llamar a las personas, ¿cierto? Hoy en día, gracias a Dios, existen los celulares, que tienen las videollamadas, que tienen distintas cosas, y uno puede conversar viendo al otro, y así no se siente tan solo, ¿cierto? Uno podría preparar a lo mejor justo para ese día una videollamada, si estamos en casas distintas, y poder comunicarnos y compartir ese tiempo, que a lo mejor no va a ser de tocarnos, ¿cierto?, de no estar juntos
al lado del otro, pero sí podemos estar en el mismo sentir, en un mismo espíritu, ¿cierto? Compartiendo, así como muchas iglesias van a hacer su actividad en Navidad, por ejemplo, y van a tener ese momento, también aprovechar esas instancias de estar con la familia, ¿cierto? Y también hacer estas videollamadas para poder estar junto con el otro, con los nietos, con los sobrinos, a lo mejor con algún vecino, a lo mejor si uno sabe de alguna persona que está sola, también tratar de incluirlo. O sea, esto es una cosa que uno puede hacer y en el fondo hoy en día incluso hasta es más fácil con la tecnología que tenemos. Claro, ese es un tema importante. Yo creo que la tecnología de la que tanto nos quejamos en alguna oportunidad nos ha venido a dar una gran mano de ayuda, una gran mano amiga. A ver, en el sentido de que tenemos tú, bien como dices, adultos mayores que son autovalentes, pero tenemos otros que no son autovalentes, algunos que están incluso en hogares. Donde los llevamos para que los cuiden allí. ¿Alguna recomendación específica para los padres que tienen, los hijos que tienen a sus padres en hogares donde en este momento también se ha prohibido la visita? Sí, lo que pasa es que tienes que pensar lo mismo, que en el fondo están con muchas más precauciones, ¿cierto? Por lo mismo que implica que la gente está yendo a los malls a comprar, sí, ¿cierto? Es una cantidad de gente que es impresionante, horrorosa. ¿cierto? Sí. Horrorosa, Que uno podría igual comprar online y después solamente pasar, claro, a retirar o evitar esta congestión, claro, la gente igual está junta. Entonces, evitar en el fondo estas aglomeraciones, tratar de evitarlas, tener las medidas de precaución de uno, no contagiar al otro, porque si yo me contagio, a lo mejor no me voy a contagiar ahora, ¿cierto? Pero los bichos los voy a tener igual dentro y voy a ser un foco infeccioso. Entonces, claro, aunque yo diga no tengo los síntomas, igual puedo estar contagiando. O sea, siempre hay que pensar que tenemos esta ventana, ¿cierto? Que son de los 14 días que uno todavía no sabe si tiene o no tiene la enfermedad. Entonces, por un lado está eso. Por otro lado, los hijos que tienen a papás que están adentro de los centros pueden, como les decía, dependiendo si es que el papá sabe o maneja la tecnología o han podido aprender, hacer estas conexiones que son a través de lo que son los medios que existen hoy en día, ¿cierto? Sí. Los teléfonos, las tablets y estas cosas. Pero por otro lado, claro, también saber que dentro de los mismos centros en algunos están preparando también de alguna forma de celebrar la Navidad con los adultos mayores. O sea, tener esa precaución, poder ir a verlos el día antes o el día después de Navidad. No implica que tenga que ser justo la noche, justo el momento, y uno puede igual hacerse presente. Entonces es importante demostrar el cariño, buscar otras formas, que no necesariamente es a través de los regalos, que no es a través de eso, sino que es el estar con el otro, compartir con el otro. Mira, ¿sabes qué? Hace unos días... Hemos olvidado un poco ¿Olvidar qué? Hemos olvidado un poco el sentido de lo que es la Navidad, que es el compartir, de estar con la familia. Te decía que a propósito de lo que acabas de decir, vi hace unos días una familia que se inventó una especie de cortina y tenían a los abuelitos de un lado y ellos del otro y pegaron brazos de plástico a las cortinas y a través de estas cortinas de plástico pudieron abrazarse sin tener contacto directamente físico con todo esto al frente, y se apurrucharon así porque metían los brazos a través de unas mangas. Y lo encontré, me hizo llorar porque encontré que era tanta la necesidad que tenían de este contacto físico, y me imagino que así está todo el mundo. El que pueda o no pueda hacer esto igual siente esta necesidad de afecto. Esto es prácticamente imposible de sustituir. Lo que pasa es que tienes que pensar que el hombre es un ser gregario, o sea, estamos hechos para vivir en comunidad, dentro de grupos, ¿cierto? Y nuestra familia es el núcleo central, que es en el fondo lo que es la familia, la sociedad. Entonces, claro, uno tiene esta necesidad de tocar. De hecho, a mí me pasó en lo personal que yo durante los primeros meses no pude ver a mi mamá vive en Talca, entonces no nos podíamos ver, y cuando la fui a ver, lo primero que hizo fue abrazarme fuerte. Yo me había leído todo lo que existía en internet acerca de cómo abrazar a una persona de tercera edad para no contagiarla. Te decían que uno tenía que abrazarlo desde la espalda para que no te quedara la boca o el aire, claro, en el fondo la respiración de uno frente a la otra persona. Entonces, claro, le dije, no, o sea, ¿para qué? Para tener las precauciones, porque por más que uno tenga la mascarilla, igual uno tiene que tener la precaución, pero no siempre las mascarillas de tela, ¿cierto?, son las más adecuadas para que no, o tienen los filtros adecuados, las 3 capas que piden. Entonces, claro, ante la precaución mejor tratar de abrazarlos de espalda. Eso no implica que uno no pueda, en el fondo, estar. ¿Para qué el abrazo de frente si uno puede abrazar de otras formas? ¿Te fijas? Dicen que, por ejemplo, los adultos mayores pueden abrazar a los nietos preocupándose si están de espalda y todo, y que la cabeza quede por sobre los niños.
para que no le llegue su respiración. Entonces también hay formas que uno puede hacerlo para no tener en el fondo directamente el contagio. Hay también yo creo que una preocupación personal que debe existir, o sea, un autocuidado. Lamentablemente hemos visto que los jóvenes son los que están siendo más transmisores, portadores, pero no son ellos los que están falleciendo, por lo menos masivamente, de COVID-19. Por cada persona joven, entre los 30 y los 40 años que fallece, hay mayor cantidad de adultos mayores que corren el mismo riesgo de fallecer. Y no veo este nivel de responsabilidad en ellos. ¿Algún llamado para estos muchachos que se van de carrete, que se van a hacer fiesta y después quieren ir a saludar a los abuelos? ¿Sabes lo que pasa? Es que yo creo que acá, bueno, hay un problema de formación de los papás hacia los hijos. En el fondo, si tú piensas, esos jóvenes que te dices tú que se van a los carretes, que no tienen los cuidados, también no han sido enseñados para que tengan las precauciones. Por ejemplo, yo vi varias partes donde los niños están yendo a los colegios, los más pequeños, y los niños se mantienen con la mascarilla todo el tiempo que están en clase. Mi mismo hijo, yo lo veía en el colegio y estaba todo el rato con la mascarilla y invitó a un amigo a la casa y el amigo estuvo todo el día con la mascarilla mientras estuvo acá en mi casa. Entonces tú dices, tienen una conciencia que incluso nosotros como adultos no tenemos, porque resulta que si yo me junto con mi cuñado, con mi familia, uno tiende a sacarse la mascarilla y se pone a conversar y dice, no, con los 2 metros de distancia basta. Pero los niños no, los niños tú les dices que tienen que usar la mascarilla y ellos se quedan con la mascarilla. Ahora, los adolescentes, como son desafiantes de por sí, claro, y estamos en, digamos, la parte que la etapa de la vida que uno es más egocéntrico, ¿cierto? Y uno se siente como todopoderoso, entonces, claro, los jóvenes se sacan la mascarilla y dicen, total, a mí no me va a pasar nada, soy joven. Y por eso mismo no tienen esa precaución, ¿cierto? Y en el carrete, claro, están tomando cerveza, comiendo algo, entonces, claro, no están con las precauciones. Pero sí saber que a lo mejor, claro, yo no voy a manifestar la enfermedad, pero tengo un papá, una mamá, tengo hermanos chicos, a lo mejor tengo abuelos a los que sí puedo contagiar. Y uno, por amor a esas personas, por el cariño que uno les tiene, debería preocuparse de cuidarlos. Efectivamente, esa es la única forma de protegerlos, cuidándonos nosotros mismos, porque está demostrado también, según diferentes asociaciones médicas, creo que los médicos están todos en consenso en este momento, de que la gente, el mayor foco de contagio no se está produciendo necesariamente fuera de la casa, sino intrahogar. O sea, en esa reunión donde usted cree que porque es el tío, porque es el primo, porque es el abuelo, porque es el niño, no están contagiados y como que se relajan dentro de estas reuniones y se reúnen y se abrazan y se quitan la mascarilla y comienzan a conversar porque es mi tío, no puede estar contagiado. Exactamente, esa que la gente piensa que porque hay un nivel como de cariño, un nivel de cercanía, existe un lazo, como que los microbios, que es cierto, no se traspasaran. Y por el contrario, claro, tenemos desconfianza de aquel que no conocemos, entonces me pongo la mascarilla porque yo no conozco a esa persona. Pero esto no se trata de confianzas, sino que es, yo no sé si mi tío se juntó con un asado con sus amigos hace 5 días y el amigo sí está cierto contagiado. Entonces no es una cosa de porque lo quiero y existe un cariño, cierto, o sea, la persona con la que estoy me puedo desligar de usar la mascarilla, cierto, puedo bajar un poco mis defensas del autocuidado, sino que por el contrario, siempre tengo que tenerlas porque mi pariente, cierto, mi familiar o mi amigo podría ser portador del COVID sin necesariamente saberlo. No es que uno quiera andar contagiando, ¿cierto? Nadie quiere contagiar al resto. Pero por lo mismo, la medida que tiene que hacer acá es autocuidado. Exactamente, es la única manera como podemos apoyar y ayudar a nuestros adultos mayores. Psicológicamente, entonces, estamos de acuerdo que una llamada, que quizá un obsequio comprado online puede ser algo significativo, o tal vez algo que hagamos en casa y que lo esterilicemos debidamente y se le envíe. ¿Qué opinas tú también? Porque en esta época yo creo que mientras más significativo pueda ser el obsequio que se dé, más va a compensar un poco, no digo totalmente, pero un poco la falta de esta cercanía, de este contacto de piel. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que siempre los regalos que son hechos o que son pensados, que son buscados,
para el otro siempre demuestran un cariño. Cuando uno pone atención, ¿cierto? Sí. Y se nota el cuidado que las personas tienen hacia en el fondo uno lo nota, ¿cierto? Sí. Uno nota cuando es algo que comprado así como, ya pasé y compré cualquier cosa que pillé. Claro, ¿cierto? El pijama, no sé. Sí. Pero es distinto cuando uno se da el trabajo de buscar el color que le gusta a la persona, que uno se ha fijado cómo se viste y hace ese regalo, o sabe que le gustan, por ejemplo, no sé, las galletas de Quaker y les prepara galletas de Quaker a los nietos porque sabe que eso a los nietos les gustan, o porque les gustan ciertas cosas, ¿cierto? Esas cosas que son hechas con cariño, que uno sabe que son hechas con amor, ¿cierto? Que han implicado a veces tiempo, que uno sabe que el tiempo hoy en día no es una cosa que uno tenga mucho, ¿cierto? Que es un valor que uno lo trata como de guardar, claro. que hoy en día es un bien escaso. Bien escaso. Entonces, es importante, bien escaso, ¿cierto? Entonces, y cuando uno se da cuenta de que alguien se tomó el tiempo de buscar un regalo, de preparar algo, de hacer algo, ¿cierto? Es toda una cosa que es distinta. Entonces, yo creo que los adultos mayores, sobre todo, reconocen eso y lo valoran a veces mucho más cuando los nietos le hacen un dibujo o un regalo, le preparan una sorpresa especial. Incluso cuando tú te das cuenta en el envoltorio, cuando alguien se da el tiempo de envolver algo, como bien envuelto, con un arte de elaboración, uno queda así como chuta, o sea, hasta de ese detalle se preocupó. Sí. Entonces, yo creo que a veces hay que tomarse el tiempo, sobre todo yo creo que en estos tiempos y con los adultos mayores y con la gente que está más solitaria, uno tiene que tomarse el tiempo y demostrarle y decirle, ¿sabes qué? Demostrarle a través de un hecho, ¿cierto? Que de repente esté presente, un te quiero, que no implica un valor económico, sino que una preocupación hacia el otro. Totalmente de acuerdo. Vamos a darle un fuerte aplauso para despedirla, señores, a Patricia Águila de la Fundación Punto de Encuentro. Ha sido muy agradable compartir contigo porque nos pones en el centro de la importancia de esta época, no de las compras, sino de realmente el amor que debe manifestarse en esos pequeños actos de cuidado. Muchísimas gracias, Patricia. Te deseamos que tengas una feliz Navidad, que lo pases bien y que asimismo junto a los tuyos en la medida de lo que se pueda. Muchas gracias igualmente y gracias por la invitación. Gracias a ti por acceder. Queremos ya casi al finalizar